Bienvenidos a la Torre Negra. Solo que hoy salimos al jardín a aspirar el olor de la tierra húmeda y el aroma de esas flores de los frutales que abren camino a la primavera. Este es un encuentro un tanto improvisado. Lo último que os dije es que pasaría un tiempo sin grabar programas, y así va a ser, principalmente por razones técnicas. Pero mientras volvemos con la programación habitual, vamos a proponeros un juego, creo que puede entrar en esa categoría, en el que todos estáis invitados a participar, que consiste en recopilar 100 textos breves, es decir, cuya versión en audio no supere los 10 minutos, que incluyan referencias mágicas o mitológicas, sin importar el estilo o la época. El motivo de que sean breves es que eso los hace más fáciles de editar y compartir. Podéis enviar los audios a través de WeTransfer o de vuestros teléfonos. Una vez tengamos los 100, tendremos también un oráculo. Y por supuesto, habrá un sorteo entre todos los participantes. Dejaremos la información en la web de Encrucijada. Son 100 cuentos porque esta idea viene del Decamerón, del que vamos a hablar un poco hoy. El Decamerón es un libro escrito por Giovanni Boccaccio entre 1351 y 1353, que contiene 100 cuentos enmarcados en una narración. La obra inicia con una descripción de la epidemia de peste negra que asoló Florencia en 1348 y un grupo de 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 hombres, que se refugian del horror en una villa en las afueras. El título de Decamerón combina dos palabras griegas, deca, 10, y emera, día, indicando un evento que tiene 10 días de duración. El título es una referencia al Hexamerón, los 6 días de la creación de San Ambrosio, una reformulación en verso del relato bíblico del Génesis. La intención de Boccaccio con este título es construir una analogía entre ambas obras. Así como el santo narra la creación del mundo, el Decamerón narra la recreación de la humanidad, que tras la desolación que la peste ha causado se produce mediante los 10 protagonistas y sus cuentos. El subtítulo que Boccaccio da a la obra, Príncipe Galeotto, se refiere a un rey ficticio procedente del ciclo artúrico. Galeotto fue amigo íntimo de Lanzarote y organizó un encuentro entre éste y la reina Ginebra, en el que inicia el romance entre ambos. Al invocar el nombre de Galeotto en el título alternativo, Boccaccio alude a un sentimiento que expresa en el texto, su compasión por la falta de libertad de las mujeres para expresarse y actuar. De hecho, el Decamerón empieza con un preámbulo en el que el autor explica que se dirige a un público lector principalmente femenino. La primera jornada viene precedida de una descripción de la peste y del relato de cómo se produjo el encuentro fortuito de los narradores de estas historias. El Decamerón contiene así una descripción de los efectos físicos, psicológicos y sociales de la peste. En este contexto, 7 jóvenes, amigas, parientes o vecinas de la alta sociedad florentina se encuentran por azar en la iglesia de Santa María Novella. Después de la misa, hablando de la situación, deciden retirarse a una villa abandonada en el campo durante 2 semanas. Todas aprueban la idea, pero en línea con el pensamiento de la época, concluyen que necesitarán la presencia de algún hombre, aunque los suyos han muerto o huido. Entran entonces 3 jóvenes en la iglesia y finalmente se suman al proyecto, en parte porque uno de ellos está enamorado de una de las damas. La villa a la que se retiran se encuentra en un lugar alejado en el campo, que Boccaccio describe como un paraíso terreno. Estaba tal lugar sobre una pequeña montaña, por todas partes alejado algo de nuestros caminos. En su cima había una villa con un grande y hermoso patio, rodeada de prados, con jardines maravillosos y pozos de agua fresquísima. Exceptuando un día a la semana dedicado a las labores, y los días sagrados en los que no se trabaja en absoluto, cada día eligen un rey o reina de la jornada, quien decidirá las actividades a realizar y el tema de los cuentos que cada miembro del grupo compartirá con los demás. De esta manera, al terminar la quincena, en 10 días han sumado 100 cuentos. Boccaccio eligió para los 10 narradores nombres propios que reflejaran las cualidades de cada uno, y por lo tanto,
el tono o matiz que añadirían a sus historias al ser inquiridos por un tema. Pampinea es la reina de la primera jornada, en la que cada cual habla de lo que más le agrada. Es la mayor del grupo, dada a tomar la iniciativa. Filomena es optimista y vital. Dirige la segunda jornada, en la que se cuentan historias de aquellos que, abrumados por el infortunio, han conseguido llegar a un final dichoso. Neifile destaca por su belleza. Es reina de la tercera jornada, dedicada a aquellos que con inteligencia lograron alguna cosa deseada por mucho tiempo o recobraron lo que habían perdido. Filóstrato, profundamente melancólico, es rey de la cuarta jornada, consagrada a historias de amor desgraciado. Fiametta, inteligente, bella y decidida, es la reina de la quinta jornada, dedicada a las historias de amor con final feliz. Boccaccio conoció a los 17 años a una dama napolitana de la que se enamoró perdidamente y a la que dedicó numerosas obras, dándole el nombre de Fiametta. Ella le abrió las puertas de la corte y lo impulsó en su carrera literaria. Aunque no hay documentos que lo confirmen, se cree que esta dama pudo ser María de Aquino, hija ilegítima del rey. Siguiendo con los narradores del Decamerón, tenemos a Elisa, docta y prudente, reina en la sexta jornada, dedicada a aquellos que defendiéndose con agudas respuestas evitaron daños e hicieron callar a los necios. Dioneo, lujurioso, es rey de la jornada séptima, dedicada a los engaños que por amor o por miedo hacen las mujeres a sus maridos, con o sin el conocimiento de ellos. Algunos autores consideran que Dioneo expresa las propias opiniones de Boccaccio, quien en una carta de juventud se describe bajo ese mismo apelativo. Es un personaje transgresor, el único que no se adapta al tema de cada jornada, lo cual le es permitido gracias a su talento como narrador. Laureta, paradigma de la justicia, es la reina de la octava jornada, dedicada a engaños que se realizan entre hombres y mujeres. Emilia, personaje narcisista, en cierto modo relacionada con Dioneo, es reina de la novena jornada, en la que el tema vuelve a ser libre. El último de los reyes es Pánfilo. Su nombre en griego significa aquel que lo ama todo, y sus historias se prestan a múltiples interpretaciones. La 10ª jornada está dedicada a las grandes hazañas. El Decamerón no es solo una recopilación de cuentos o historias. Además del preámbulo en el que Boccaccio habla del público femenino y la introducción que describe los efectos de la peste, cada jornada incluye también una corta introducción y una conclusión que enmarca el relato de los cuentos, describiendo otras actividades realizadas por los personajes. Algunos de estos fragmentos incluyen transcripciones de canciones populares y otros detalles de la vida cotidiana de la época. Además, los cuentos e historias del Decamerón se relacionan entre sí, desplegándose en variaciones y reformulaciones. Las historias tienen mucho del momento en que fueron escritas. Son lecciones vitales que versan del amor, la fortuna y el ingenio, y van de lo erótico a lo trágico, reflejando las tensiones sociales entre la incipiente clase comercial, la clerecía y la nobleza. Sin embargo, los cuentos no son creaciones originales de Boccaccio, sino que a menudo beben de la tradición. Por un lado, de la tradición oral popular del momento, que tal vez sería el primero en poner por escrito. Por otro lado, el Decamerón toma también de las fuentes de la tradición escrita. Boccaccio tuvo acceso a fuentes francesas, italianas y latinas, pero además de los ecos de la literatura medieval temprana, algunos de sus cuentos tienen origen en lugares remotos y se remontan siglos atrás, por ejemplo a la Efesíaca de Jenofonte o al Asno de Oro de Apuleyo, ambas obras del siglo II. La estructura del marco narrativo procede del Panchatantra, un escrito sánscrito anterior al año 500, que llegaría a Boccaccio a través de una cadena de traducciones. Los cuentos del Panchatantra también contribuyen a alguna de las historias del Decamerón. Hay que tener en cuenta que desde el siglo XII se habían difundido compilaciones de relatos breves, como Kalila Edimna o el Libro de los 7 Sabios, procedentes de la tradición literaria oriental, que se empleaban con motivos ejemplarizantes. El Decamerón es en muchos sentidos una obra medieval. Sin embargo, también es precursora del Renacimiento,
en la medida que cuestiona, contradice o se burla de algunas ideas dominantes hasta el momento. Se centra en la consideración de esta vida terrenal como algo más que un mero tránsito hacia la vida eterna, y en las vivencias y relaciones humanas como su principal motor. Los cuentos no tienen un afán moralizante, más bien resultan un cúmulo de experiencias vitales. Cada narrador tendrá unas tendencias y se proporcionarán respuestas diversas ante las mismas cuestiones. Generalmente se señala como principal característica que, a diferencia de la literatura ejemplarizante, que trataba de educar en la moral, las narraciones del Decamerón solo pretenden entretener, en el sentido de ayudar a pasar el rato y a olvidar las desgracias y el acecho de la muerte en un ambiente refinado. Dejando la peste negra y los muertos a sus espaldas, esta visión de los jóvenes aislados en la villa puede recordarnos a La máscara de la muerte roja, de Poe, en la que aquellos que tienen poder para hacerlo se encierran en un castillo, dejando a la población a merced de la enfermedad mientras se entregan a lujos y extravagancias. Pero el título del Decamerón y su analogía con el Hexamerón, la creación en 6 días, nos habla de otra cosa, de una regeneración del mundo después de la desgracia, que en cierto modo parte de esa villa y las narraciones que en ella se incuban. Ya hemos visto cómo hasta allí llegan relatos de múltiples fuentes, geografías y tiempos, para ser recontados, puestos en diálogo entre sí. Por más que hay un rey o una reina de cada jornada, cada voz y sus peculiaridades tienen su turno. Boccaccio en el Decamerón bebe de cuantas fuentes se hallan a su alcance, contemporáneas, remotas, de la literatura oral, del ámbito erudito. Toma de todas estas fuentes, las reescribe y las enfrenta entre sí a través de los diferentes narradores refugiados en la villa, rodeados por una naturaleza idílica que los protege del tumultuoso mundo del que proceden. De ese jardín edénico, atemporal, surgirá la renovación de un mundo caduco, a través de la palabra compartida. Y de hecho, estas historias de largo recorrido continuarán su viaje más allá del Decamerón, por ejemplo, en el Heptamerón de Margarita de Navarra o en los cuentos de Canterbury de Chaucer, y la influencia de la obra se extenderá hacia muchos otros autores, como Shakespeare o Cervantes. Los cuentos del Decamerón no tienen un enfoque fantástico. Sin embargo, algunos de ellos, aunque desde la ironía, sí recogen aspectos de las creencias contemporáneas. Un ejemplo es el primer cuento de la jornada séptima, que habla de los espantajos. Este es uno de los cuentos que se considera tiene origen en la tradición oral. Como sucede con las pantarujas o las marfantas, los espantajos eran tanto una entidad temida, un asustador nocturno o un fantasma, como una figura que encubría encuentros ilícitos, especialmente entre amantes. Todas las estrellas habían huido ya de las partes del oriente, a excepción de aquella que Lucifer llamamos, que todavía lucía en la blanqueciente aurora, cuando el senescal, levantándose, con un gran equipaje se fue al Valle de las Damas para disponer allí todas las cosas según la orden del mandato habido de su señor. Después de su marcha no tardó mucho en levantarse el rey, a quien había despertado el estrépito de los cargadores y de las bestias, y levantándose hizo levantar a las señoras y a los jóvenes por igual, y no despuntaban aún bien los rayos del sol cuando todos se pusieron en camino. Nunca hasta entonces les había parecido que los ruiseñores y los otros pájaros cantaban tan alegremente como aquella mañana les parecía. Acompañados por sus cantos se fueron al Valle de las Damas, donde recibidos por muchas más aves les pareció que con su llegada se alegraban. Allí, dando una vuelta por él y volviendo a mirarlo de arriba abajo, tanto más bello les pareció que el día pasado, cuanto más conforme era con su belleza la hora del día. Y luego de que con el buen vino y los dulces hubieron roto el ayuno, para que por los pájaros no fuesen superados, comenzaron a cantar, y junto con ellos el valle, siempre entonando las mismas canciones que decían ellos, a las que todos los pájaros, como si no quisiesen ser vencidos, dulces y nuevas notas añadían. Mas luego que la hora de comer fue venida, puestas las mesas bajo los frondosos laureles y los otros verdes árboles, junto al bello lago, como plugo al rey fueron a sentarse, y mientras comían veían a los peces nadar por el lago en anchísimos bancos, lo que tanto como de mirar daba a veces motivo para conversar. Tras el final del almuerzo,
Las viandas y las mesas fueron retiradas. Todavía más contentos que antes empezaron a cantar, y luego de esto a tañer sus instrumentos y a danzar, y después, habiéndose puesto camas en muchos lugares por el pequeño valle, todas por el discreto senescal rodeadas de sargas francesas y de cortinas cerradas, con licencia del rey, quien quiso pudo irse a dormir, y quien dormir no quiso, con los otros a sus acostumbrados entretenimientos podía entregarse a su placer. Pero llegada ya la hora en que todos estaban levantados y era tiempo de recogerse a no velar, según quiso el rey, no lejos del lugar donde comido habían, haciendo extender tapetes sobre la hierba y sentándose cerca del lago, mandó el rey a Emilia que comenzase, la cual, alegremente, así comenzó a decir, sonriendo: «Señor mío, me hubiera agradado muchísimo, si a vos os hubiera placido, que otra persona en lugar de mí hubiera a tan buena materia como es aquella de la que hablar debemos hoy dado comienzo. Pero puesto que os agrada que sea yo quien a las demás dé valor, lo haré de buena gana. Y me ingeniaré, carísimas señoras, en decir algo que pueda seros útil en el porvenir, porque si las demás son como yo, todas somos medrosas, y máximamente de los espantajos que sabe Dios que no sé qué son, ni he encontrado hasta ahora nadie que lo supiera, pero a quienes todas tememos por igual. Y para hacerlos irse cuando vengan a vosotras, tomando buena nota de mi historia, podréis una santa y buena oración, y muy valiosa para ello aprender. Hubo en Florencia, en el barrio de San Brancaccio, un vendedor de estambre que se llamó Gianni Loteringhi, hombre más afortunado en su arte que sabio en otras cosas, porque teniendo algo de simple, era con mucha frecuencia capital de los laudenses de Santa María la Nueva, y tenía que ocuparse de su coro, y otras pequeñas ocupaciones semejantes desempeñaba con mucha frecuencia, con lo que él se tenía en mucho, y aquello le ocurría porque muy frecuentemente, como hombre muy acomodado, daba buenas pitanzas a los frailes, los cuales, porque el uno unas calzas, otro una capa y otro un escapulario le sacaban con frecuencia, le enseñaban buenas oraciones y le daban el Pater Noster en vulgar y la canción de San Alejo y el lamento de San Bernardo y las alabanzas de doña Matelda y otras tonterías tales que él tenía en gran aprecio y todas por la salvación de su alma las decía muy diligentemente. Ahora, tenía éste una mujer hermosísima y atrayente por esposa, la cual tenía por nombre doña Tesa, y era hija de Manuncho de la Cuculia, muy sabia y previsora, la cual, conociendo la simpleza del marido, estando enamorada de Federigo de los Neri Pegolotti, el cual hermoso y lozano joven era, y él de ella, arregló con una criada suya, que Federigo viniese a hablarle a una tierra muy bella, que el dicho Gianni tenía en Camerata, donde ella estaba todo el verano, y Gianni alguna vez allí venía por la tarde a cenar y a dormir, y por la mañana se volvía a la tienda y a veces a sus laúdes. Federigo, que desmesuradamente lo deseaba, aprovechando la ocasión, un día que le fue ordenado, al anochecer allá se fue, y no viniendo Gianni por la noche, con mucho placer y tiempo cenó y durmió con la señora, y ella, estando en sus brazos por la noche, le enseñó cerca de 6 de los laúdes de su marido. Pero no entendiendo que aquella fuese la última vez como había sido la primera, ni tampoco Federigo, para que la criada no tuviese que ir a buscarle cada vez, arreglaron juntos esta manera, que él todos los días, cuando fuera o volviera de una posesión suya que un poco más abajo estaba, se fijase en una viña que había junto a la casa de ella y vería una calavera de burro sobre un palo de los de la vid, la cual, cuando viese con el hocico vuelto hacia Florencia, seguramente y sin falta por la noche viniese a ella, y si no encontraba la puerta abierta, claramente llamase 3 veces y ella le abriría, pero que cuando viese el hocico de la calavera vuelto hacia Fiesole, no viniera porque Gianni estaría allí. Y haciendo de esta manera, muchas veces juntos estuvieron, pero entre las otras veces hubo una en que, debiendo Federigo cenar con doña Tesa, habiendo ella hecho asar 2 gordos capones, sucedió que Gianni, que no debía venir, vino muy tarde, de lo que la señora mucho se apesadumbró, y él y ella cenaron un poco de carne salada que había hecho salcochar aparte, y a la criada hizo llevar, en un mantel blanco, los 2 capones guisados y muchos huevos frescos,
y una frasca de buen vino a un jardín suyo al cual podía entrarse sin ir por la casa, y donde ella acostumbraba a cenar con Federigo alguna vez. Y le dijo que al pie de un melocotonero que estaba junto a un pequeño prado aquellas cosas pusiera, pero tanto fue el enojo que tuvo, que no se acordó de decirle a la criada que esperase hasta que Federigo viniese y le dijera que Gianni estaba allí y que cogiera aquellas cosas del huerto. Por lo que yéndose a la cama Gianni y ella, y del mismo modo la criada, no pasó mucho sin que Federigo llegase y llamase una vez claramente a la puerta, la cual estaba tan cerca de la alcoba que Gianni lo escuchó y también la mujer, pero para que Gianni nada pudiera sospechar de ella, hizo como que dormía. Esperando un poco, Federigo llamó a la puerta una segunda vez, de lo que maravillándose Gianni pellizcó un poco a la mujer y le dijo: «Tessa, ¿oyes lo que yo? Parece que llaman a nuestra puerta». La mujer, que mucho mejor que él lo había oído, hizo como que se despertaba y dijo: «¿Qué dices?» «Digo», dijo Gianni, «que parece que llaman a la puerta». «¿Llaman? Ay, Gianni mío, ¿no sabes lo que es? Es el espantajo, de quien he tenido estas noches el mayor miedo que nunca se tuvo, tal que cuando lo he escuchado me he tapado la cabeza y no me he atrevido a destapármela hasta que ha sido día claro». Dijo entonces Gianni: «Anda, mujer, no tengas miedo del espantajo, porque he dicho antes el teluquis y la intermerata y muchas otras buenas oraciones cuando íbamos a acostarnos, y también he persignado la cama de esquina a esquina con el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no hay que tener miedo, que no puede, por mucho poder que tenga, hacernos daño el espantajo». La mujer, para que Federigo no sospechase otra cosa y se enojase con ella, deliberó que tenía que levantarse y hacerle oír que Gianni estaba dentro, y dijo al marido: «Muy bien, tú di tus palabras. Yo por mi parte no me tendré por salvada ni segura si no lo conjuramos, ya que estás tú aquí». Dijo Gianni: «Pues ¿cómo se le conjura?». Dijo la mujer: «Yo bien lo sé, que antier, cuando fui a Fiesole a ganar las indulgencias, una de aquellas ermitañas que es, Gianni mío, la cosa más santa que Dios te diga por mí, viéndome tan medrosa me enseñó una santa y buena oración, y dijo que la había probado muchas veces antes de ser ermitaña, y siempre le había servido. Dios sabe que sola nunca me habría atrevido a ir a probarla, pero ahora que estás tú, quiero que vayamos a conjurarlo». Gianni dijo que muy bien le parecía, y levantándose se fueron los dos calladamente a la puerta, fuera de la cual todavía Federigo, ya sospechando estaba, y llegados allí, dijo la mujer a Gianni: «Ahora escupe cuando yo te lo diga». Dijo Gianni: «Bien». Y la mujer comenzó la oración, diciendo: «Espantajo, espantajo, que por la noche vas. Con la cola tiesa viniste, con la cola tiesa te irás. Vete al huerto junto al melocotonero. Allí hay grasa tiznada y huevos de mi gallina. Cata el frasco y vete deprisa, y no hagas daño ni a mí ni a mi Gianni». Y dicho así, dijo al marido: «Escupe, Gianni». Y Gianni escupió. Y Federigo, que fuera estaba y había oído esto, ya desvanecidos los celos, con toda su melancolía tenía tantas ganas de reír que estallaba, y en voz baja, cuando Gianni escupía, decía: «Los dientes». La mujer, luego que en esta guisa hubo conjurado 3 veces al espantajo, a la cama volvió con su marido. Federigo, que con ella esperaba cenar, no habiendo cenado y habiendo bien las palabras de la oración entendido, se fue al huerto y junto al melocotonero encontró los 2 capones y el vino y los huevos, se los llevó a casa y cenó con gran gusto, y luego las otras veces que se encontró con la mujer mucho con ella rió de este conjuro. Es cierto que dicen algunos que sí había vuelto la mujer la calavera del burro hacia Fiesole, pero que un labrador que pasaba por la viña le había dado con un bastón y le había hecho dar vueltas, y se había quedado mirando a Florencia, y por ello Federigo, creyendo que le llamaban, había venido, y que la mujer había dicho la oración de esta guisa: «Espantajo, espantajo, vete con Dios, que la calavera del burro no la volví yo, que otro fue, que Dios le dé castigo, que yo estoy aquí con el Gianni mío». Por lo que, yéndose, sin albergue y sin cena, se había quedado. Pero una vecina mía, que es una mujer muy vieja, me dice que una y otra fueron verdad, según lo que ella de niña había oído, pero que la última no a Gianni Loteringui había sucedido, sino a uno que se llamó Gianni de Nelo,
que estaba en Porta San Pietro, no menos completo bobalicón que lo era Gianni Loteringhi. Y por ello, caras señoras mías, a vuestra elección dejo tomar la que más os plazca de las dos, o si queréis las dos. Tienen muchísima virtud para tales cosas, como por experiencia habéis oído. Aprendedlas y ojalá os sirvan. Volviendo a nuestra época. Cuando por algún motivo se inserta un paréntesis forzado en el discurrir de la cotidianidad, es tiempo de replantearse ese funcionamiento regular, automatizado, y eso siempre es bueno. Sin embargo, hay factores que contribuyen a amortiguar el cuestionamiento natural. Por un lado, fomentando el miedo irracional desde sus múltiples lanzaderas. Por otro, ofreciendo información y entretenimiento que cumplen la función de reencauzar la corriente de la atención. Toda enfermedad, toda crisis, requiere que no nos contentemos con aliviar o hacer desaparecer los síntomas, sino que descendamos hacia la causa. Lo ideal no es volver a la normalidad, sino entender que aquello que consideramos normalidad es un acuerdo, explícito o implícito, del que también participamos. No podemos estar preocupados todo el día porque la cabeza necesita descansar, animarse, airearse, si no queremos caer en una visión de la realidad demasiado estrecha. Sin embargo, aquello que consideramos entretenimiento también puede conducir al mismo resultado. Y aunque esto es así siempre, determinadas circunstancias pueden intensificar los efectos. A veces, el antídoto consiste simplemente en abrir una ventana o una grieta para que entre el soplo de lo impredecible, de lo que nos saca aunque sea por un momento de esa jaula en la que la mente da vueltas. Por una de esas grietas entró el recuerdo del Decamerón y le siguió la idea de hacer esta recopilación de 100 cuentos cortos que será un oráculo, una forma de bibliomancia, pero en versión audio, un semillero de ideas también. Como comentábamos antes, os dejaré la información en la web de encrucijadapagana.org y para cualquier duda podéis escribirnos a encrucijadapagana@gmail.com. Como siempre, nuestros mejores deseos están con vosotros.